Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, y con la unión de tu Santo Espíritu, Señor, colocamos este tema, bendito Dios, de la armonía, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, tanto los que lo escuchamos, Señor, como lo que estamos hablando, bendito Dios, venga esa armonía, Señor, en nuestro ser, en nuestro espíritu, Señor, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, bendito Dios, para ser, bendito Dios, como esa unidad que tú quieres, Señor, esa unidad, esa unión, y afirmar, bendito Dios, en cada uno, Señor, tu palabra, lo que tú quieres, Señor, lo que tú, bendito Dios, has preparado, Señor, para el cuerpo de Cristo, Señor, para vestir a la novia, Señor, en todas esta palabra que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Hermanos, el tema que vamos a dar es la armonía. Entonces vamos a ver el significado de la armonía. La armonía es un acuerdo, es una concordancia, es una combinación, es un ajustarse, un conectarse. En hebreo es una unidad, una unión, todos juntos o por igual. Entonces estamos mirando que es un conjunto, ¿sí?, de cosas que debe tener el cuerpo de Cristo, aún nosotros, en nosotros mismos. Esa unidad. También vemos la armonía en lo musical, que es la combinación de diferentes sonidos o notas que se emiten al mismo tiempo o sonidos emitidos a la vez. Decía una hermana, un día que hablaba con ella me decía que nosotros éramos como esas notas musicales que según nuestro caminar, entonces así sonaban esas notas musicales delante del Señor. Entonces, eso es éramos como notas musicales. Entonces, toda la combinación del pueblo caminando a la par con el Espíritu Santo, entonces formaríamos esas notas musicales, esa armonía al sonido de nuestro Dios. Sí, pastor, como la orquesta. Y mira, hermana, lo que estábamos mirando acerca de esto, lo de la música, el director, ¿sí? Cuando se habla de que el director es el que trabaja horas y horas y horas, días, semanas, meses para presentar que unas notas musicales, unos ritmos musicales en un determinado tiempo. Que estén acorde y que suenen, ¿no? Que tengan ese sonido perfecto que él necesita en lo que está la melodía. Y hablábamos de que eso es como la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Sí, y que ese director pues aún tiene un lugar, una posición y aún tiene una varita, ¿no? Uh-huh. Sí, pastor, esa varita o batuta con la cual lleva al pueblo, lleva a sus músicos. También vemos cómo la armonía funciona como un acompañamiento de melodías, es como una base sobre la que se desarrollan varias melodías. Simultáneamente con esto podemos decir que entonces que la melodía y la armonía son términos muy relacionados entre sí para considerar la armonía como un conjunto de sonidos armónicos, lo que estábamos diciendo ahora. Entonces, en esto se basa la melodía, ¿sí? En que haya una armonía. Entonces también la vemos entre los diferentes instrumentos. Sonidos, sí, o sea que la armonía es el conjunto de, o sea, la armonía no lo hace una sola persona. Es un conjunto, un grupo. Es un grupo, sí. Eso es importante entenderlo. Sí, ahora lo miramos acá. También se denomina armonía a una ciencia
Es una técnica y una disciplina que permite tanto la formación como la sucesión. Entonces, ya vemos que hay también una disciplina en la armonía. También se conoce como el sinónimo de paz interior o calma, que esta es la que utilizan mucho en la yoga, ¿sí? Por medio de sonidos, a llevar a la gente a tener esa paz interior. Pero esa paz interior son por raticos, ¿sí? No mientras está en el yoga, sí, mientras está en Om o lo que fuere. Sí, en esos mantras. En cambio, la paz que nos da el Señor sobrepasa todo entendimiento. También vemos cómo la armonía es esa base que acompaña una o más melodías. Entonces, ¿cómo viene la armonía? Entonces, la armonía viene cuando hay un equilibrio. Entonces, tener armonía es tener un acuerdo, una buena amistad, una relación de paz, una buena comunicación, una buena correspondencia de opiniones y de acción con alguien o con un grupo, como me aportaba ministro, que es un grupo, ¿no? Un grupo de notas, un grupo de personas. Mira, hermana, que por ejemplo en lo de la música es tremendo porque ¿cuántas personas componen ese grupo, esa orquesta, sí? Y cada uno tiene una partitura, tiene un pedazo para tocar en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces es como nosotros, como el cuerpo de Cristo igualmente. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene un oficio, tiene una operación en un momento determinado, así como el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo no se manifestó sin que antes viniera Juan el Bautista. Entonces igualmente nosotros. Sí, había como esa relación y conocía, ¿no? Y como eran un grupo, él era el primero, el que iba a abrir el camino, sí, Juan el Bautista, sí, para que Jesús viniera, se manifestase. Sí, él llamaba al pueblo al arrepentimiento y el Señor venía a corregir a estos grupos que habían ahí en ese tiempo. Sí, lo que eran los saduceos, los fariseos y todos aquellos que componían el pueblo de Judá y de Israel. Entonces vemos que la armonía debe tener amor, porque si usted no tiene amor, no puede compenetrarse con la otra persona. Es también un gusto que se disfruta, que trae alegría, que trae obediencia, que trae fe, que trae disciplina, que trae voluntad, que trae verdad, que trae paz. Entonces son muchos componentes que tiene la armonía. Mira, hermana, que es importante, y yo insisto en lo de la música, que tienen unas partituras y cada uno va tocando en unos determinados tiempos y con su sonido específico, por ejemplo la flauta, el tambor, la guitarra, en fin, todos esos grupos, pero igualmente como tú estás diciendo aquí sobre la voluntad, la verdad, la paz, la fe, la disciplina, lo que es la partitura para nosotros es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para la música son las partituras y que ellos tienen que estar leyendo y en qué momento ellos actúan, en qué momento ellos tienen que tocar. Asimismo, cuando tú estás diciendo todos estos componentes, la palabra de Dios nos muestra esos componentes. Sí, pastor. Gracias por el aporte. Entonces, vemos que, como veíamos la otra vez, que la fe tiene componentes, ¿sí? Asimismo, la armonía tiene componentes. La que vimos sobre la fe en el propósito, que tenía esperanza, ¿sí? Que tenía seguridad o certeza, que tenía confianza. Entonces son una cantidad de componentes con que la armonía se mueve, por decir algo, ¿sí? Entonces, el ejemplo de armonía que tenemos de nuestro Dios Padre con su Hijo y con el precioso Espíritu Santo.
Lo podemos mirar en 2 capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces aquí vemos esa unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miremos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. O sea que esto en hebreo lo conocemos como Ejad, unido, en conjunto, ser, llegar a ser uno. Sí, hermana, mira que cuando dice Yahvé uno es, esa palabra uno quiere decir Ejad. Y yo me acuerdo de esos cubitos, los cubitos que forman cuadritos y que uno juega buscando las caras que todas queden del mismo color. Esos cubitos son un solo cubo, pero hay muchos otros cubos. Asimismo, esta palabra Ejad quiere decir que es uno entre otros, o sea, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, así como Dios tiene esa armonía con el Hijo y con el Espíritu Santo, así mismo miramos el principio que está en Génesis 1, del 1 al 5. La palabra de Dios nos dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Aquí vemos la combinación, vemos el equilibrio, vemos la conexión, que es la base de la armonía. Como leímos ahora, que estaba el Padre, que dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Y vemos y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora Dios dice que exista la luz. Ahí salió la palabra, el verbo. Entonces miremoslo en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos mirar el versículo 14 también, y ahí vemos a Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí miramos la armonía como ese acuerdo, como esa combinación de ellos tres, ¿sí? De conectarse ellos tres para empezar la creación. Miramos en Génesis 1:26, aquí también vemos esa armonía y lo hizo para poder expresar su amor continuo, su cuidado y relación con nosotros. Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Allí miramos cómo el Padre dice, y era bueno en gran manera. Y estaban ellos en esa armonía, ¿sí? En esa combinación, en ese conectarse ellos, en hacerse uno. Como vemos en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vemos que así nos hizo Dios con esa armonía espiritual. Dios Padre creó al hombre y su compañera,
Estos estaban siendo enseñados en ese compañerismo y caminaban muy cerca del Padre. Se deleitaban grandemente en la transparencia, en la confianza y el compañerismo. Esta armonía que su base estaba en el amor. Pero vemos por la desobediencia se rompió esta armonía por el pecado y se escogió otro camino. Pero el Señor les dio una esperanza que enviaría al Salvador. Le traería la sanidad para ese defecto mortal que tenían. Y mira, hermana, que tan tremendo también que en esa misma relación de amor, aunque el hombre hubiera fallado, él hizo el sacrificio, porque como uno de los principios eternos de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, entonces él hace esta parte para que se entre en una relación con el hombre. Sí, pastor, gracias a Dios, ahí tenemos a nuestro Salvador. Entonces, como nuestro Jesús amado nos trae de nuevo a esta armonía, cuando fue a la cruz, cuando exclamaba, todo fue consumado, el sacrificio perfecto, miremos a Juan 19, 28 al 30. Nos dice la palabra, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiéndola inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bendito Dios que nos mandó su Salvador, nuestro amado Jesús, que dio su vida por nosotros y consumió todo esto, lo llevó a cuestas, a sus espaldas lo llevó. El pecado, las transgresiones, las iniquidades, todas estas rebeliones. Cuando nuestro Dios nos trae al arrepentimiento, como lo dice ahí en Juan 6:44, que el Padre es el que nos trae, leamos. Dice la palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Allí comenzamos nuestra nueva vida cuando el Padre nos trae a Jesús. Miramos a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Allí en ese caminar con el Señor a través de su Santo Espíritu que nos va haciendo vida la palabra, entonces vamos de nuevo teniendo esa armonía, ¿sí? Cuando entregamos nuestra vida, abrimos a nuestros deseos. Miramos también quién hace esta obra para tener esa armonía. Miramos a 1 Corintios 12, del 11 al 14. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Bendito Dios que tenemos a su precioso Espíritu Santo con nosotros, que nos lleva a esa armonía, a llegar a ser uno en Cristo Jesús, a tener esa unidad. Y mira, hermana, cómo es de importante lo que el apóstol Pablo habla y muestra al cuerpo de Cristo, o sea, muestra a la iglesia, a cada uno de sus miembros como un cuerpo y que Cristo es la cabeza, ¿sí? Y lo muestra
que todos nosotros componemos el cuerpo, no solo a una persona, porque él después dice, en el 15 dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y aquí está hablando entonces de que el cuerpo lo compone cada un miembro, ¿sí? Y un grupo. Y mira, hermana, que por eso yo al comienzo, yo decía que por qué a esos grupos que se hacen en las casas, que los llaman grupos de oración, que nosotros los llamamos discipulados, los llamaban células. Y es porque las células son esas partes pequeñas de que conforman el cuerpo. Y entonces ya entendía por qué, pero la palabra normal es discipulado, ¿sí? O sea, grupos. En Romanos 8, del 29 al 30, nos dice que debemos reproducir esa imagen de Cristo para que se cumpla lo que el Señor nos dice en Juan 14:3. Nos dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahí se cumple también la de Juan 14:3, que es os tomaré a mí mismo. Leamos. Sí, mi hermana, porque es la obra del Espíritu Santo transformándonos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ya no a Dios, porque ya el Verbo se hizo carne y ya tenemos una imagen visible de Dios que es Cristo Jesús, como lo dice Colosenses. Entonces dice aquí Juan 14:3, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí vemos el ejat, ¿sí? La unidad, el conjunto. Por eso dice, os tomaré a mí mismo. O sea, la iglesia manifestando a Cristo Jesús, la novia siendo de la misma estirpe que el novio. Eso lo podemos también ver en Hechos 2, del 1 al 4, cuando los discípulos estaban y muchos creyentes estaban juntos, estaban unánimes. Había una conexión entre ellos, había amor, había fe, había obediencia, estaban en una sola voluntad y llegó el Espíritu Santo y los completó para que entraran en esa armonía. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. También allí vemos a Pedro, que él se colocó en pie, igual con los 11, ¿sí? Mire la unidad que había entre ellos, sin necesidad de Pedro voltearlos a mirar o hacerles señas de que se levantaran. No, ellos estaban en el Espíritu y sabían todas estas cosas. Entonces se levantaron, dice, se levantaron y hablaron a los varones que habían allí, judíos, y de todos los que habitaban en ese contorno. Sí, mira contorno. Lo que dice en el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí vemos en la predicación de Pedro, que se convirtieron 3,000. Pasemos a Hechos 4:32. Dice la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Entonces aquí podemos ver esa armonía que había entre ellos, la obediencia, la fe, la disciplina, andaban en la verdad y tenían esa paz, el amor que tenían ellos en esa relación. Pero miras, hermana, que si nosotros miramos en el versículo 31, dice, cuando hubieron orado, luego en el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, para que haya esa armonía, para que haya esa unidad de lo que tú estás hablando, es necesario estar en el Espíritu, tener la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así nos podemos comprender, ¿sí? Y la dirección del Espíritu Santo. Es que en estos tiempos, ministro, está el Espíritu Santo y Él es el que nos enseña, Él es el que nos dirige, Él es el que nos guía, ¿sí? Entonces, Él es el amigo. Él es el consolador en estos tiempos. Entonces, Él nos lleva a esa unidad en el cuerpo de Cristo, entre los hermanos, ¿sí? Para que nosotros aprendamos cada día más y podamos entender lo que muchas veces leemos y decimos no entendemos nada. Pero ahora con el Espíritu Santo, Él nos abre la Escritura. Mira, hermana, que es muy interesante lo que tú estás diciendo porque en el tiempo del Señor Jesús, el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y hacía la obra en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿quiénes eran los que lo perseguían al Señor Jesús? Los religiosos. Entonces nosotros vamos a tener una desaveniencia también con la iglesia que está en la religiosidad, mis hermanos, que va a haber también esa persecución. ¿En qué sentido? En que siempre... cuando hay una llenura, cuando hay una dirección del Espíritu Santo hacia lo que están haciendo, siempre va a haber una división. Debería de haber una armonía, pero hay esa división de lo religioso, lo que no está movido por el Espíritu Santo. Entonces va a haber esa desaveniencia. Sí, ministro. Ahora miremos en Efesios 4, del 3 al 6. Ahí vemos cuando el apóstol Pablo les hace un llamado para tener esa armonía entre ellos. Sí, hermana, y mira tan en tremendo porque dice en el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ves? Es importante esa llenura del Espíritu Santo para poder tener una unidad y ese vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire lo hermoso. Sí, el cuerpo de Cristo debe tener esa armonía que dice en Efesios 4, del 13 al 16. Versículo 11, vamos a mirar un poquito más adelante, hermana. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, aquí lo vemos bien claro como nos lo enseña y nos lo ministra a través de la palabra por el hermano apóstol Pablo. Dice que para perfeccionar a los santos. Dejaron los 5 ministerios. Sí, para eso dejaron los 5. Es importantísimo esto. Porque la iglesia, perdóname hermana, sí. Porque la iglesia entonces no va a ir sin nadie, porque Cristo Jesús es la cabeza, ¿cierto? Pero Él dejó estos 5 ministerios para que ayuden a perfeccionar a los santos. Sí, a llevarlos también
a la fe, a la unidad de la fe, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces debemos tener muy en cuenta esto, porque muchas veces tenemos en cuenta al profeta y a los otros no los miramos, pero todos ellos con estos ministerios enseñan. Y hacen una armonía hacia el cuerpo, ¿no? Para irlo edificando en amor, como nos lo dice la palabra ahí. Y eso es lo que estamos viendo en la enseñanza que estamos haciendo, que nos la da el Espíritu Santo. Entonces vemos esa armonía que el Señor está llevando del cuerpo de Cristo, que lo lograremos. Sí, el Señor dijo que lo lograríamos, porque muchas veces lo vemos como muy lejos. Pero el Señor dice, tienen que ministrarse, tienen que sanar ese corazón, tienen que sacarse todas esas cosas que lo divide de un hermano al otro, o lo hacen mirar con cosas que no debemos mirar. Mira, hermana, que es importante lo que tú estás diciendo y que el Señor dice que lo va a lograr. O sea, Él de todos modos se va a casar con la iglesia, con la esposa que está preparada, ¿cierto? Sin mancha y sin arrugas, y que tiene ese vestido de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Él se va a casar y va a haber personas que se van a casar con Cristo. Van a haber personas que van a estar en la cena de las bodas del Cordero. Entonces, la situación es esta. ¿Quieres tú estar en la cena de las bodas? ¿Quieres tú pertenecer a esas vírgenes sensatas? Entonces tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos habla acerca de los 5 ministerios que van a enseñar a los santos, ¿cierto? Y que no es solamente los profetas, sino que vamos a llegar a una unidad, y lo dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Entonces es importante esto, ¿no? Sí, ahí estamos viendo la armonía, ¿no? En la fe, sí, en el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a ser ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no más altos, ni más bajos, ni más anchos, ni más angostos. Es que Él se va a casar, hermana, con una novia de la misma estirpe. Sí. Una novia que se parezca a Él. Que es el mismo Él, porque Él es todo en nosotros. Os tomaré a mí mismo, sí, como tú lo leíamos en Juan 14:3. Sí, entonces vemos también que dice la verdad, siguiendo la verdad en amor, que es lo que une todo, es la primacía, sí, es el vínculo que nos une. Perfecto. Sí, es el vínculo perfecto. Pasemos a Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aquí vemos que nosotros nos hacemos uno con Dios, ¿sí? En esa armonía de presentar nuestro cuerpo, de mantenerlo en esa santificación. Hacemos a Gálatas 3:28. Nos dice la palabra, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es la unidad con Cristo. Ya vimos la unidad con nuestro Dios. Vimos la unidad con Cristo, ahora veamos la unidad con cada uno de nosotros. Primera de Pedro 3:8. En Primera de Pedro 3:8 nos dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sí, la armonía que hay es una disciplina que permite tanto la formación y la sucesión que hace el Espíritu Santo en los santos. Hacemos a 1 Corintios 12, versículo 14. Nos dice la palabra de Dios, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, y por eso no será del cuerpo.
si todo el cuerpo fuese ojos, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, a lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y aquí después sigue Sí. 1 Corintios 13, que nos habla del amor, hermana. Entonces aquí vemos el amor como ese vínculo perfecto, y vemos el cuerpo haciendo su labor y funcionando, ¿sí? Cada miembro. En esa equidad, en esa armonía. Mira, hermana, que es bien importante porque el apóstol Pablo habla lo último acerca de los ministerios, ¿cierto? Pero hace una exposición bien plena y bien grande acerca de lo que es los miembros, el cuerpo de Cristo, que no son todos apóstoles, no son todos maestros, pero entonces debemos de entender que es el cuerpo todo el que hace la labor. O sea, en una empresa, el administrador, el jefe, el supervisor, no es que hace toda la labor, ¿sí? Son todos los empleados, son todos los trabajadores, son todos los operarios los que hacen esa labor. Para que ¿sí? funcione bien. Para que se pueda ver una producción. Entonces, asimismo, el cuerpo. Son todos los miembros. Nuestro cuerpo también funciona así, de esa misma forma. Es un ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel. Vemos el antiguo pacto, que es una sombra y figura de lo que había de venir, que es Cristo y la iglesia. 1 Corintios 10, del 1 al 12. Nos dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos,
como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros y nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Allí vemos en esta palabra que nos da el Señor a través del hermano Pablo, dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, si nosotros no le vamos a poner cuidado, y todo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para no quedar postrados nosotros, cuando el Señor venga por nosotros, que estemos unánimes. Entonces ya vemos cosas que dañan la armonía. Allí estamos las idolatrías, estamos viendo las fornicaciones, las tentaciones que hubieron para ellos, las murmuraciones que se hicieron. ¿Sí? Allí todo esto fue destruido el pueblo, los que perecieron en esta parte, por caer en estas cosas, destruyeron esa armonía que había con Dios. No había amor, no había fe. Uh-huh. ¿Sí? Esa fe que lo mantiene a uno firme en el Señor. Sí, hermana, mire que dice, aquí dice, de estas cosas acontecieron, pero dice que de esto no se agradó Dios. O sea, aquí en el 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, ¿qué es lo que agrada a Dios? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hermana, bien importante lo que usted dice sobre estos puntos que pueden producir en el cuerpo de Cristo que no haya una armonía. Pero fíjese, hermana, que el pueblo de Israel, así como nosotros, la iglesia, dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es como decir cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, y nos sumergieron, ¿sí?, en Cristo Jesús, y dice, y pasaron el mar, o sea, el bautismo en agua, y todos comieron del mismo alimento espiritual, la palabra de Dios, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces tenían todo para caminar en una armonía, así como nosotros tenemos todo para caminar en una armonía. Pero entonces, como tú decías, estas situaciones que están pasando aquí, la idolatría, que era comer y jugar, o sea, las distracciones. Aquí nos dice también que la fornicación, que tentaron a Dios, y también de la murmuración hacia los líderes, hacia Dios, porque murmuraron también de Moisés, y dice que todo esto aconteció como un ejemplo. Entonces, muy tremendo lo que daña también la armonía. Sí, pastor. Y también vemos que el Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Entonces vemos que esto también destruye la armonía. Pleitos, agravios, defraudamos a las personas, hacemos acepción de personas. Todo esto daña la armonía, la arrogancia, la soberbia, la rivalidad, las críticas destructivas, las calumnias. O sea, mi hermana, que estamos hablando entonces de andar en la carne. Cuando se anda en la carne, entonces ocurre todo esto y no va a haber una armonía. Pero si se anda en el espíritu, entonces va a ser algo totalmente diferente. Sí, ministro, eso es andar en la carne, y eso destruye al cuerpo y nos destruye a nosotros mismos. Miramos también la armonía, la comunión que tenía Timoteo con Pablo, con el apóstol Pablo, que le dice que tú has seguido las enseñanzas, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia y sobre todo la doctrina
doctrina. El apóstol Pablo le hace unas recomendaciones a los corintios. Entonces miremos 2 Corintios 13:11. Nos dice la palabra: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta es la característica que todo creyente debe manifestar en un completo acuerdo con él mismo y con sus hermanos. También vemos el apóstol Pablo hablándole a los filipenses. Miremos a Filipenses 2 desde el 1. Nos dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí vemos un pedazo también de lo que puede destruir una armonía. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Igual el versículo 4, pastor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Esto es lo que nosotros debemos seguir como discípulos, ¿sí? Uh-huh. Como discípulos nosotros, dice allí que tengamos el mismo sentir y no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, ¿sí? Por lo que es uno en Cristo Jesús, cual también por los de los otros, el cual siendo forma de Dios nos muestra a Cristo, cómo Él se hizo hombre y Él no se aferró a nada siendo Dios, sino que se despojó de todo. Así debemos nosotros despojarnos de todas estas cosas que nos prendemos en esta vida terrenal, ¿sí? Que anhelemos las cosas de arriba. Pasamos al Salmo 133 y miremos esta armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es la iglesia, hermanos. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí vemos la llenura del Espíritu Santo. Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Esta es la palabra de Dios que nos dice allí en Deuteronomio 32, del 1 al 4. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Yahvé proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu enseñanza, Señor, porque dice que es como la lluvia que gotea, Señor, que destila como el rocío, ese razonamiento, como la llovizna sobre la grama.
y como las gotas sobre la hierba. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios, que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, Señor, y baja hasta el borde de las vestiduras. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces le damos gracias a nuestro buen Dios por ese amor que nos ha dado para vivir en esa armonía, esa fe que nosotros decíamos, para andar en esa verdad, para andar, Señor, entregando, bendito Dios, nuestra voluntad, Señor, para que caminemos como hermanos, como cuerpo, como iglesia, como la novia, Señor. Bendecimos, Señor, a la iglesia, bendito Dios, porque caminará, Señor, de tu mano, Señor, caminará resplandeciendo tu luz, Señor, porque es parecida a ti, Señor, resplandeciendo todo lo tuyo, Señor, esas vestiduras, Señor, que camina con esa holgura, Señor, con esas sandalias, en esa perfección, en el camino vivo y santo que eres tú, Señor, para que la iglesia, bendito Dios, camine, Señor, en esa armonía contigo, Señor, dando ese olor a Cristo, ese olor, Señor, perfumando, bendito Dios, todo el cuerpo. Señor, nosotros te damos gracias, Señor, porque caminaremos, Señor, y lo lograremos. Tú lo has dicho, Señor. En esa unidad, Señor, en esa perfección, Señor, entreteje, Señor, el cuerpo de Cristo, bendito Dios. Nosotros te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos ayuda, Señor, por el amado, Señor, que está allí pendiente de su novia, de su iglesia, Señor, y tú, Padre Santo, de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.